Quiero invitarles en el día de hoy a que tomemos el último capítulo del libro de Apocalipsis y por supuesto podamos de esta manera tener la última lección del libro de Apocalipsis, que en esta noche por supuesto esperamos cerrar, culminar con la ayuda del Señor. Vamos a leer el capítulo 22, versículo 6 al versículo 21, en donde en algunas Biblias, sobre todo Reina de Valera, dice: la venida de Cristo está cerca. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Apocalipsis 22, versículo 6 hasta el versículo 21, y dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad o en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dándote gracias, porque podemos a través de tu palabra, Señor, conocer, saber, entender lo que sucederá. Dios, gracias por permitirnos conocer del futuro y saber, Señor, que en tus promesas estamos seguros. Gracias, Señor, porque en esta hora tu palabra nos confortará, nos animará y también nos guiará. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección y pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar en esta noche entonces acerca de la venida de Cristo. Y tal como dice ese título, la venida de Cristo está cerca. Comenzando Juan en lo que respecta a esto que dice, ¿no? Él inmediatamente en el versículo 6 habla acerca de esto y dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí vemos entonces la veracidad y la fiabilidad de estas palabras.
Podemos confiar plenamente en estas palabras. En estos primeros versículos se subraya, por supuesto, la importancia de este libro y se asegura la veracidad y la fiabilidad que debe haber hacia este libro. Y me dijo, esto fue lo que Juan habla, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Del mismo modo que su autor, el Señor Jesucristo, es fiel y verdadero. Eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, cuando hablábamos de él. También aparece esta misma frase en Apocalipsis 19, 11, hablando acerca de esto. También sus palabras tienen que ser fieles y verdaderas por el hecho de que él es la verdad. Por lo tanto, vemos entonces lo que Juan comienza a mostrar y a evidenciar, que todo lo que se ha dicho en este libro y todo lo que se seguirá diciendo son palabras fieles y verdaderas. Vemos aquí entonces el origen divino de las visiones de Juan. En lo que respecta a estos versículos, Juan comienza a delinearlos. A continuación se enfatiza el hecho de que todo lo que Juan había recibido por medio del ángel de Dios, recordemos esta experiencia, era autorizado por Dios mismo. O sea, de la misma manera que en tiempos anteriores se había comunicado con sus siervos los profetas, hablo de Dios, de esta misma manera ahora Dios estaba comunicando con Juan. Y el Señor, dice Juan, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La conclusión aquí es lógica y comenzamos a entender un poco más, pues el Dios que inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento y también, por supuesto, a los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, es el mismo que concede a Juan estas visiones. Y de la misma forma que lo primero se cumplió de lo que dijo a cada uno de los profetas, también se cumplirá lo que le está diciendo Juan. Esta es la realidad bíblica. Todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento dijeron se cumplió en Jesucristo, y entonces vemos que las palabras, como decía Juan, son fieles y verdaderas. En este sentido, entonces, lo que ahora Juan está recibiendo y las palabras que el ángel está entregando son también fieles y verdaderas y se cumplirán al pie de la letra. El contenido que vemos aquí es que en realidad Cristo viene pronto. Este enfoque está en estos últimos versículos del libro de Apocalipsis. En cuanto a este contenido entonces de estas últimas profecías que Juan está planteando, tiene que ver con la inminente venida del Señor. Algo que en este capítulo se repite en 3 oportunidades. O sea, no es tan solo una vez, sino 3 veces. Apocalipsis 22:7, Apocalipsis 22:12, Apocalipsis 22:20. O sea, en 3 oportunidades en este párrafo de aproximadamente, diría yo, unos 15 versículos, se menciona en 3 oportunidades que la venida del Señor está cerca. Ahora, la intención entonces es de alguna manera sacudirnos del letargo espiritual para que nos levantemos del sueño de indiferencia y estemos preparados para recibir al Señor. Por esa razón, entonces es que aparecen 3 oportunidades en este párrafo que el Señor está cerca. Aquí vemos también una importante frase, una bienaventuranza para los que guardan estas palabras. También añade entonces, como decíamos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, cuando vemos la primera bienaventuranza, cuando dice bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía o las profecías de este libro. Entonces también añade una bienaventuranza muy parecida a la que ya mencionamos, y la única diferencia está en que aquí no dice el que lee, ¿me entiende? Sino aquí ha llegado hasta otro punto porque ya de alguna manera lo ha leído. Aquí es el que guarda, el que guarda. Entonces, entendamos esto: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces vemos que esto es así. No es el que lee, sino el que guarda. ¿Por qué? Por un hecho que ya ha leído todo lo demás
y ha llegado al final de este libro, como nosotros estamos llegando hoy al final de este libro. Entonces, es por esto que nosotros al leer la palabra de Dios vamos entendiendo y vamos comprendiendo que lo único que queda por hacer es guardar esta palabra en nuestro corazón para poder aplicarla o vivir de acuerdo a esta palabra. Ahora bien, ¿cómo se puede guardar las palabras de esta profecía? Que es una pregunta que quizás todos se hacen. ¿Y cómo lo hacemos? Porque una cosa es leer y otra cosa es guardar las palabras de esta profecía. Sin duda es un mandamiento a poder anhelar primero la venida de Cristo mientras tenemos una comunión íntima con Él. A eso se refiere guardar las palabras de esta profecía. O sea, si nosotros realmente confiamos en esta palabra y creemos que como Juan aplica y dice que son palabras fieles y verdaderas, entonces nosotros comenzaremos a anhelar la venida de Cristo y al mismo tiempo guardaremos en nuestro corazón una comunión íntima con Él. Viviremos en una comunión íntima. Notemos también que una vez más la bienaventuranza es individual. O sea, se apela de alguna forma a la voluntad de cada persona y se reclama obediencia de ellos. Por eso digo que es individual. Por eso lo dice de esa manera. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. No dice bienaventurados. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. En este sentido, entonces, vuelvo a insistir, es para la persona individual. Y se reclama la obediencia de esta persona. Lo que vemos aquí entonces es de alguna manera lo que Juan nos va mostrando versículo a versículo. Y vemos un aspecto bien importante aquí. Podríamos llamarle el autor humano de esta revelación. ¿A qué me refiero? Juan comienza a delinearnos esta realidad y Juan lo que nos muestra y nos asegura es el origen divino de estas profecías. Ahora se especifica quién fue el instrumento humano de esta profecía. Y Juan lo dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. O sea, son celestiales, por supuesto, es una revelación de Dios, son profecías extraordinarias de origen divino, pero el instrumento es humano. Juan está siendo usado para que nosotros recibamos la profecía divina de Dios. Es importante entonces subrayar que él mismo fue el que vio, él mismo fue el que escuchó personalmente lo que después escribió, para que de esta manera nosotros pudiéramos entender lo que Dios estaba diciendo. Aquí de esta manera, él no estaba facilitando material de segunda mano, no estaba hablando de una experiencia que otro hombre de Dios había tenido o que un grupo de hombres había tenido, sino él estaba hablando de sí mismo y él había vivido esta experiencia. Él tampoco la estaba inventando de alguna forma, sino que él mismo experimentó lo que él escribió. Esta explicación es muy parecida a las que también dio en su evangelio, en la epístola también lo hizo. Recordemos que en Juan 21-24 habla algo similar y en primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 también lo enfoca de esta manera. O sea, de algo, de una experiencia con Dios para hablar a las personas. Al llegar a este punto, entonces, Juan está nuevamente sobrecogido por las revelaciones que está teniendo y esas revelaciones que recibe son extraordinarias. Y lo que hace es que se postra a los pies del ángel que le mostraba estas cosas con el fin de adorarle. Esta es la segunda vez en el libro de Apocalipsis que Juan hace esto mismo. Apocalipsis 19:10 también Juan hizo lo mismo. En ambos casos, sus iniciativas fueron rechazadas por los ángeles. Por supuesto, el apóstol se entiende y se comprende que sabía que solo se debe adorar a Dios. Eso lo sabía perfectamente. Pero la grandeza de las revelaciones, y lo puedo decir así, parece que le habían dejado algo desorientado por momentos y como que era tan grande lo que estaba, y de hecho era muy grande,
y que lo confundió, quizás, vamos a decirlo así, en ese sentido, se desorientó y trató de adorar al ángel. Ahora, pongámonos en el lugar de Juan. Sin duda, cada uno de nosotros hemos tenido alguna experiencia espiritual y cuando la tenemos, nos cambia totalmente la vida. Entonces, ante esta realidad, Juan también se desorienta y quiere adorar al ángel que le está entregando tremenda revelación. Pero como decimos, el ángel se lo impidió, enérgicamente se lo impidió. Él me dijo, dice Juan, mira, no lo hagas, o sea, no me adores. Queda claro con esto entonces que aún los más distinguidos siervos de Dios no deben ser adorados. O sea, si el mismo ángel no le permitió que lo adorara, con mayor razón entendemos entonces que la adoración debe ser exclusivamente para Dios. Por eso el ángel luego le dice, adora a Dios. O sea, el que debe ser adorado es Dios. Ofrecer adoración a otra persona o esperar recibirla de otros es algo diabólico totalmente. Le dejo una cita, Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10, para que lo anote allí, lo léalo en casa. Ahora, el ángel se identifica como consiervo. Era un ángel, pero se identifica como consiervo de Juan y también de los demás profetas de Dios. Se deduce entonces de esto que los ángeles participan junto a ellos en la labor de revelar la voluntad de Dios a los hombres. Juan no tenía dudas acerca de esto, porque muchas de las revelaciones que relata en el Apocalipsis las recibió por medio de ángeles. Recuerde usted que cada vez que recibía revelaciones era un ángel que venía y le revelaba lo que era el propósito de Dios. Luego de eso, lo que vemos entonces es una orden que recibe Juan. En todo este contexto vamos tratando de ir descifrando cada versículo. Y recibe luego de esto Juan una orden del ángel. Y la orden es, no selles las palabras de la profecía de este libro. No selles las palabras de la profecía de este libro. Esta prohibición tenía el propósito positivo de que Juan publicara la revelación de este libro. Por eso dicen, no selles, o sea, no las guardes, no las escondas. De ninguna manera Juan tenía o debería tener oculta la visión, sino que debía mostrarla, porque la inminente venida del Señor o el retorno de Cristo tendría su cumplimiento, y lo que tenía que hacer Juan entonces era ministrar a las personas acerca de lo que él había recibido. Todas las personas necesitaban conocer lo que Dios estaba haciendo y lo que va a suceder pronto. ¿Por qué? Porque lo dice, porque el tiempo está cerca. Hay por lo tanto una clara nota de urgencia. Recordemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5, vimos ahí un libro sellado con 7 sellos, lo que implicaba que su contenido estaba oculto, no era visible, no se podía ver, no se podía leer. Pero a lo largo del resto del libro de Apocalipsis, su contenido se ha ido revelando progresivamente y fuimos viendo que se rompió el primer sello, segundo sello, tercer sello, hasta que al final se abrió el libro y todo comenzó entonces a mostrarse. ¿Por qué? Porque estaba oculto en ese momento. Ahora, lo que Dios le da una orden a Juan es que no selle, no le ponga el sello a esta profecía, sino que la promulgue, la hable, la muestre. Entonces, nunca más estará oculta, o nunca más ese contenido estará oculto, sino que será mostrado a todos. Esto es lo que Juan comienza entonces a experimentar en este último párrafo. Vemos luego en Apocalipsis 22, 11 diferentes reacciones ante la inminente venida del Señor. Frente a la segunda venida de Cristo, las personas adoptan posturas muy diferentes, y eso es lo que comienza ahí a delinear Juan de acuerdo a lo que le muestra el ángel. Ante algo tan importante no puede haber neutralidad. Aquí tenemos que definirnos, porque es un hecho de que Cristo viene, por decirlo así. Cada persona tiene que tomar entonces una decisión y Dios la respeta, haciendo que su juicio sobre ellos sirva para que la persona
o para que la postura que escogió o que tomaron tenga consecuencias eternas. ¿A qué me refiero con esto? Como era de esperar, de acuerdo a lo que vemos en este párrafo, se distingue a los justos de los injustos. O sea, se muestra a los justos y también a los injustos, a los santos y a los inmundos. Eso es lo que hace en este momento. Cada persona toma su propia decisión y se coloca en uno de los dos grupos, o en el de los santos o en el de los inmundos. Entonces, cuando el Señor vuelva, esas decisiones fijarán su destino eterno y van a determinar también cómo será el carácter de esas personas para siempre. Pero incluso podríamos ir más allá. Antes de que el hombre pase este mundo o de este mundo a la eternidad, este pasaje parece estar advirtiéndonos de que llegará un momento en que ya no habrá oportunidad de cambiar. Como que el tiempo llegará a su límite y ya no habrá oportunidad de cambiar. Si después de conocer todo lo que Dios ha hecho y va a hacer en este mundo, la persona persiste en rechazarlo y endurece su corazón, solo tiene la opción de seguir adelante por el mismo camino que ha elegido. De hecho, como ya hemos visto a lo largo del Apocalipsis, el pecador que rechaza arrepentirse se vuelve cada vez más perverso, más blasfemo, más provocador. Se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo y ya solo le queda seguir su propio camino malvado, porque no puede cambiar. Entonces Dios llama continuamente a los pecadores ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Pero las Escrituras nos advierten de que puede llegar un momento en que el pecador se endurece a tal punto que Dios lo abandona. Recordemos lo que Dios dijo acerca de los obstinados pecadores del reino del norte en los días del profeta Oseas. En Oseas capítulo 4, versículo 17. Efraín, dice, es dado a ídolos, déjalo. Esa frase nos parece extraña, pero Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Efraín en realidad no iba a cambiar de dirección. Estaba embrutecido, como por allí también se menciona en algunas frases en la Escritura. El mismo Señor Jesucristo dijo lo mismo sobre los hipócritas fariseos. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Mateo capítulo 15, versículo 14 habla de eso. Entonces el hombre quiere que Dios le deje vivir como le da la gana. Eso lo estamos viendo también hoy día. La gente es increíble y hoy día quieren vivir a su manera, a su forma, y no quieren que Dios se meta en su vida. Por eso vemos hoy día a tanta gente política y también a tanta gente de la sociedad diciendo que Dios no tiene nada que ver con sus vidas. Ellos pueden vivir como quieran. Ese es el punto. Entonces, la gente quiere vivir como le da la gana, pero qué triste es cuando llega el punto en que Dios finalmente le permite el deseo de su malvado corazón. Recuerde que también Pablo habló algo acerca de eso. Dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron creer a la verdad. O sea, aquí estamos hablando, no es que Dios esté condenando a alguien, sino que la persona escogió ser condenada. ¿Por qué? Porque no quiso creer a la verdad. Entonces, el pasaje parece dar a entender también que en los últimos días antes de la venida del Señor, los hombres afirmarán más y más su postura. Unos siguiendo al diablo para mal y otros buscando al Señor para santidad. Es como si tanto los unos como los otros llegarán a su madurez, por decirlo así, como si ya no hubiera lugar a tibieza o a ambigüedad. Se definirán literalmente. Y eso es lo que está sucediendo en este último tiempo. Vemos a gente que se ha definido y eso es una realidad. Alguien dice, no, la gente está saliendo del closet. Es una frase que se utiliza para todos los homosexuales, lesbianas y todo ese tipo de gente que en realidad lo que está haciendo es definiéndose. Entonces alguien dice, pero
Usted no puede ofenderlos así. Yo no los estoy ofendiendo. Ellos se están ofendiendo. Ellos se están definiendo. Y la Biblia dice que pueden hacerlo porque rechazaron a Dios. Esa es la realidad. Entonces, cada uno se comportará como lo que es y no dejará lugar a dudas. Se comportará como lo que es. Podemos entonces imaginarnos lo difícil que será para los justos vivir en esos días de consumación del mal. Pero la exhortación del Señor es clara. El que es justo, practique la justicia todavía. Entonces vemos todo esto que Juan está ministrándonos a través de la revelación que él recibe. Luego vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. Dice, el Señor recompensará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que hace aquí? Comienza repitiendo la promesa del pronto regreso de Cristo. He aquí yo vengo pronto. Esto siempre será de ánimo para aquellos creyentes que sufren a causa de su fe. O sea, nadie puede asustarse. Hablo de un creyente, no puede asustarse porque Cristo viene. Al contrario, es una palabra de aliento, es una palabra de esperanza, es una palabra de ánimo para nosotros. Entonces, pero desgraciadamente puede que no sea demasiado importante para aquellos otros que están apagados y también están viviendo como el mundo vive, sin valor o sin valores morales en su vida. Ese es el problema. Ver el regreso de nuestro Señor debería ser nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo. Cuando usted le pregunta a un cristiano, y si Cristo viniera hoy, amén, diría. Pero algunos se asustan. Algunos como que dicen, no, todavía no estoy preparado. ¿Y cuándo vas a prepararte? Por eso aquí dice, el que es injusto sea injusto todavía. Este es el punto. Ahora, en ese momento el Señor recompensará de manera individual a cada persona conforme a sus obras. Parece que aquí está, de alguna manera, está pensando especialmente en los creyentes y por esa razón habla de galardón, de premiación, por decirlo así. Se trata de las recompensas que Dios dará a cada uno conforme a sus obras. Por allí Pablo habla de eso, que en el tribunal de Cristo nosotros estaremos para recibir la premiación. Y Pablo habla de que algunos sobreedificaron sobre el fundamento, dice heno, hojarasca, madera, otros piedras preciosas, oro, perlas. Y en fin, la obra de cada uno será puesta a prueba y el fuego la probará. Dice, aunque algunos sufrirán pérdida, pero serán salvos así como por fuego. No habla de perder o ganar salvación, sino habla de la premiación por las obras. Y ese es el galardón que habla aquí. El apóstol Pablo entonces habla acerca de eso. Recordemos que también dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, en este sentido, cada uno vamos a estar allí y la obra de cada uno va a ser presentada o la revelará el fuego y la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, esto es importante. ¿Vale la pena servir al Señor? Claro que vale la pena. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El mismo Señor Jesús, palabras textuales del Señor Jesús, cuando le dice a sus discípulos, Pedro que estaba cercano allí, le dice, nada de lo que hagan por la obra de Dios quedará sin recompensa. Aquí es donde nosotros entendemos entonces que hay un galardón. Yo creo que recibiré un galardón. No sé si será más grande que el suyo o menor que el suyo, no tengo idea, pero sé que recibiré un galardón porque estoy sirviendo al Señor. Esto es importante. Finalmente, para mayor garantía de los que escuchan, es el mismo Señor quien firma esta promesa. ¿Y cómo la firma? Con las palabras que nos dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último.
O sea, es una afirmación que ya hemos visto en ocasiones anteriores, como por ejemplo Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 1:17, Apocalipsis 2:8, Apocalipsis 21:6. Cada una de estas son afirmaciones del Señor como firmando lo que está diciendo. Como decimos, el Señor se presenta aquí con estos títulos divinos para garantizar el pleno cumplimiento de sus promesas. O sea, Él gobierna la historia desde el comienzo hasta el fin y nada escapa de su control. No piensen que Dios ha perdido el control del mundo, no piensen que Dios ha perdido el control del ser humano, no piensen que Dios ha perdido el control de esto. No es así. Él tiene el control absoluto de todo. Entonces entendamos esto. Luego vamos al versículo 14 hasta el 16, donde Juan nos habla acerca de los bienaventurados, los que lavan sus ropas. Tenemos aquí la última bienaventuranza del libro de Apocalipsis, la última bienaventuranza. Empecemos por notar que está dirigida a los que lavan sus ropas. O sea, ya sabemos que en este sentido metafórico que usa Juan para hablarnos, el único lugar donde se pueden lavar las ropas es en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14 habla acerca de eso. Por lo tanto, esta bienaventuranza está dirigida a aquellos que han recibido el perdón de sus pecados por medio de su identificación con el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta bienaventuranza permite dos cosas: tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Uno dice, con una de las dos me quedo. No, si tú tienes derecho a una, tienes derecho a la otra. O sea, en otras palabras, eso es lo importante. El árbol de la vida es el mismo que por supuesto ya fue mencionado en Apocalipsis 22:2, que estuvimos viéndolo, y que nos recuerda a aquel otro árbol en el huerto de Edén, al que la raza humana perdió el derecho de comer después de haber pecado. Eso aparece en Génesis capítulo 3, versículo 24. Y la ciudad tiene que referirse, por supuesto, a la Nueva Jerusalén, de la que se nos ha hablado ampliamente en los pasajes anteriores que hemos revisado. Pero hay un fuerte contraste con aquellos que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Un fuerte contraste. De ellos no se nos dice que estarán, o sea, se nos dice, que estarán fuera. Primero, los que lavan las ropas en la sangre del Cordero tendrán el acceso al árbol de la vida y tendrán el acceso de entrar por las puertas. Pero los demás estarán fuera. Esto implica ser excluidos de las bendiciones de Dios y pasar la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes serán estos? Y los menciona Juan y de esta manera los grafica. Dice: los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, la lista es muy parecida a la que encontramos en Apocalipsis 21:8. Primero, cuando vemos la forma de mencionar de Juan, dice los perros. Recuerde usted que en la antigüedad los perros eran considerados sucios, eran animales sucios que merodeaban en los basureros de las ciudades. Hoy día los han supuestamente domesticados, hoy día tienen perritos, duermen con los perros. No me voy a meter en eso, mejor no. Pero aquí lo usa metafóricamente en la Biblia para referirse a los que desprecian la salvación de Dios. Eso lo podemos ver en el libro de Salmo capítulo 22, versículo 16 al 20. Filipenses 3:2 también habla de eso. Ahora, luego dentro de esto entonces vemos aquí que menciona a los hechiceros, que son personas que sirven activamente a Satanás. Y por supuesto estarían también incluidos quienes buscan sus servicios. O sea, no tan solo los que son hechiceros, sino también los que buscan el servicio del hechicero. Luego menciona a los fornicarios. Son los que practican cualquier tipo de inmoralidad sexual. Cualquier tipo de inmoralidad sexual. Luego están los homicidas. Son los que cometen asesinato.
Luego menciona a los idólatras, los que rinden culto a las criaturas en lugar del Creador. Y todo aquel que ama y hace mentira. Estos son los que siguen el ejemplo de Satanás. Recordemos lo que dice Juan 8:44. Ahora, es interesante tener en cuenta esta conjunción de actitud y acción. Satanás es el padre de la mentira. Y el hogar de Satanás es un buen lugar para aquellos que aman y practican la mentira. Recuerde dónde va a terminar Satanás. Y otra vez el Señor vuelve a garantizar estas solemnes palabras con su propia autoridad divina. Por si acaso alguien tenía dudas, notemos que es el mismo Jesús quien habla. Pero aunque se presenta con su nombre humano, el cual por supuesto mantendrá por toda la eternidad, su autoridad es también divina. Tal como se señaló en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, el ángel que ha hablado a Juan tiene toda la autoridad de Jesús al haber sido enviado por él. Notemos también que su mensaje no era privado, sino que iba dirigido a la iglesia. Las palabras que se oyen ahí dice, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y cuando comenzamos a ver esto, entonces vemos que se hace interesante porque es una declaración en la que se aprecia la divinidad y la humanidad de Jesús. Él dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Está hablando de lo terrenal, de lo humano. Jesús es la raíz de David, o sea, lo que indica el origen de su existencia como persona, así como también es creador de la dinastía o del linaje de David. Pero por otro lado, Jesús también era descendiente de David, lo que nos recuerda su humanidad y su carácter mesiánico. Como muy bien señaló el Señor en los evangelios durante esa controversia con los fariseos, siempre en una pugna, en una lucha, los fariseos siempre buscando la manera de encontrarlo en algún error. Él era tanto el hijo de David como el Señor de David. Recordemos eso, aparece allí en Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45, todo lo que yo estoy planteando. Por último, el Señor es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella anunciaba la llegada del día. Y del mismo modo, la llegada de Jesús pondrá fin a las tinieblas de la noche para dar paso al glorioso amanecer de su reino. Recordemos algo, lo que estudiábamos en el reino milenial: no habrá noche. Por lo tanto, Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando Él resplandezca en su venida, nunca más habrá noche. Extraordinario. El apóstol Pedro también se refirió al Señor de este modo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, y debemos recordar que era una descripción con la que se identificaba al Mesías desde los días de Moisés. En el libro de Números 24, 17 habla de esto. Entonces vemos que todo va coincidiendo dentro de lo que está ya escrito en las profecías y también de lo que va a acontecer y va a suceder. Luego Juan, en el versículo 17, nos enfoca algo muy importante: la respuesta de la iglesia ante el mensaje de Jesús, ante el mensaje del ángel, ante la revelación que recibe. La iglesia responde. Entonces, en respuesta al anuncio de la pronta venida del Señor, dice, el Espíritu y la esposa se unen en una sola voz para decir, ven. Porque el Espíritu desea el regreso de Jesucristo. Entonces la pregunta que podría hacer usted, bueno, ¿y por qué el Espíritu desea el regreso del Señor? Recordemos que el ministerio del Espíritu es de glorificar al Señor Jesucristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, la última vez que el mundo vio a Jesús fue en una cruz entre dos delincuentes, rechazado, despreciado y objeto de burla.
Entonces el espíritu anhela ver a Jesús exaltado, con belleza, con esplendor, con poder, con majestad. Y eso es lo que va a suceder cuando venga Jesús. Y esto ocurrirá cuando Cristo vuelva triunfante en su segunda venida. Y ahí, entonces es cuando responde la iglesia. La pregunta sería también, ¿por qué la iglesia o por qué la esposa desea el regreso de Jesucristo? La iglesia está cansada de la batalla contra el pecado. Y eso es una realidad. Creo que usted y yo estamos cansados de luchar contra el pecado. Y anhelamos ver a Jesucristo. Y no tan solo verlo, sino también anhelamos verlo exaltado, glorificado y honrado. ¿Por qué? Porque eso va a terminar con todos nuestros sufrimientos, con todas nuestras presiones. Entonces, anhelamos su venida y que nos lleve, por supuesto, al cielo para vivir por siempre con Él. Ahora, debemos anhelar el día cuando nuestros cuerpos mortales, estos cuerpos perecederos, estos cuerpos humanos serán transformados en los cuerpos resucitados, imperecederos, o como Pablo lo dice, inmortales. Esto mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces, es lo que debemos anhelar constantemente. Lo que Juan también muestra aquí a continuación, nos presentan dos exhortaciones, Juan. Y Juan dice, el que oye diga ven. Esto podría referirse a los miembros individuales de la iglesia que leen o que escuchan el libro de Apocalipsis. O sea, en este caso nosotros aquí leyendo el libro de Apocalipsis o usted oyendo el libro de Apocalipsis, usted también entonces debe decir como dice la Escritura, el que oye diga ven. Y luego dice, el que tiene sed venga. Se trata aquí de los que sienten una honda necesidad espiritual, ese ser que necesita ser saciado por la vida espiritual. Entonces el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Para ellos el Señor siempre extiende una amplia y generosa invitación para ir a Él. Dentro de estos versículos, y sobre todo cuando vamos al versículo 18 y 19, ya casi cerrando el libro, una maldición para los que modifiquen este libro. Esto es delicado. Aquí hay una última advertencia a los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Ahora, ya les he exhortado a poner atención a todo lo que está escrito aquí, por supuesto, pero ahora se advierte sobre el peligro de añadir o quitar de su contenido. Lo mismo que con otras partes de la Escritura, nada debe ser modificado. Lo dice la Escritura en muchos pasajes, Deuteronomio 4.2, Deuteronomio 12.32, Proverbios 30, versículo 5 y versículo 6. Entonces, con esto, hermano querido, se afirma una vez más la plena inspiración de este libro. Pero por otro lado, también nos hace pensar que si no se puede añadir a las profecías aquí descritas, es porque la revelación de la verdad ya está completa después de esto. Esto nos recuerda que cuando nos acercamos a cualquier parte de la Biblia, no lo podemos hacer para imponer sobre el texto nuestras suposiciones teológicas, sino para dejar que sea el texto bíblico el que nos habla abiertamente. Es fácil hacer malabarismos exegéticos con el fin de cambiar lo que la Biblia dice y adaptarlo a nuestras convicciones personales. Pero esto no deja de ser una forma en la que añadimos o quitamos en las Escrituras. Todo intento por desvirtuar la palabra de Dios será seriamente castigado. ¿Qué dice? Dios traerá sobre él, sobre la persona que añada o quite, las plagas que están escritas en este libro. O sea, si tenemos en cuenta la cantidad de plagas de las que habla este libro, tenemos que concluir entonces que es un castigo terrible que caerá sobre esa persona. Pero en todo caso, será un castigo que corresponderá
con la gravedad del crimen cometido. Ya hemos hablado de cómo muchas veces los evangélicos adaptan el texto a sus preferencias personales. Pero, ¿qué hemos de decir de otras muchas religiones? Que sin pudor alguno han añadido nuevas revelaciones que han colocado por encima de las escrituras. No se puede hacer eso. Pensemos en el catolicismo romano, pensemos en los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, en fin. Es tan grave que el mismo Señor añade un segundo castigo. Dios dice, aparte de las plagas, Dios quitará su parte del libro de la vida. En realidad, esto es totalmente lógico. O sea, quien no se guíe por la palabra de Dios, sino que escucha otras voces, nunca encontrará el camino a la vida eterna. Y como dije, para cerrar, en el versículo 20, el Señor afirma su inminente venida. Apocalipsis 22:20 dice acerca de esto: ciertamente vengo en breve. Antes de terminar el libro, pareciera como si el Señor mismo tomara la pluma de las manos de Juan para afirmar él mismo lo que ya había dicho en otras ocasiones. Seguramente esta necesidad de repetir las mismas cosas tantas veces surge por nuestra, capacidad para olvidar lo que se nos dice, porque somos frágiles en nuestra mente. Por supuesto, también para dar la mayor certidumbre a un hecho de que es presentado como totalmente seguro, pero sobre todo para promover en nosotros la vigilancia ante su pronto regreso. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia primitiva esperaba la inminente venida de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, usó sin traducir el término arameo maranata, que significa el Señor viene. Eso lo hace en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22. Esto evidencia que esta palabra había llegado a ser una expresión bien conocida con la que los creyentes de todo el mundo manifestaban su anhelo por el pronto regreso de Cristo. Por eso entonces la respuesta de la iglesia no se hace esperar. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Solo manteniendo la fe en su segunda venida es posible vivir en santidad en medio de la mundanalidad o la persecución que encontraremos en el mundo. Ahora bien, hemos dicho que la iglesia primitiva aguardaba el regreso de Cristo, pero ¿cuál es la actitud de la iglesia de nuestros días? ¿Qué está haciendo la iglesia de nuestros días? El mismo Señor hizo una afirmación que nos debe hacer reflexionar seriamente. En Lucas 18, versículo 8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la realidad la cual vivimos hoy día. Juan termina diciendo en el versículo 21, poniendo en realidad la bendición final a todo esto. Apocalipsis es un libro lleno de juicios terribles. Sin embargo, Juan termina con una bella bendición que, como no puede ser de otro modo, lógicamente se relaciona con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo bajo juicio y la condenación de Dios, no puede haber promesa alguna, hermano querido, no puede haber promesa alguna de bendición si no es por la gracia de Dios. Esto aparece al final porque es una verdad que nunca debemos olvidar. Y Juan dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quiero invitarle a orar, agradecer por esta palabra y agradecer por este tiempo que Dios nos ha permitido poder estudiar el libro de Apocalipsis, lección tras lección, tema tras tema, capítulo tras capítulo y versículo tras versículo,
Dios nos ha enseñado y Dios nos ha abierto la revelación de su palabra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por ministrarnos. Gracias por hablarnos. Gracias, Dios mío, por hacer esto tan maravilloso en nuestra vida. Yo te ruego, mi Dios, que tu presencia y que tu Espíritu Santo fluya en una forma especial. Que al cerrar, Dios mío, este estudio de Apocalipsis en este día, con la última lección, sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando los corazones. No tan solo a quienes están ahora, Señor, en este preciso instante oyéndolo, sino también a aquellos que lo escucharán, Señor, a posteridad, a través de las grabaciones. Padre, en el nombre de Jesús, bendice sus vidas y estemos en alerta, porque tú vienes. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Aleluya.